Gracias por atendernos y bueno, ha existido mucho ruido durante estas últimas semanas con todo lo que tiene que ver el Poder Judicial. Se da esta jubilación de don Carlos Chinchilla, que se va a los 55 años con una pensión pues bastante importante. Hay una decisión de los magistrados, primero muy leve con relación al tema del cementazo, sin embargo ante la presión parece también recaer un poco en los mismos magistrados y se toma una nueva decisión de suspensión y demás. Entonces tal vez empezar por ahí, ¿qué criterio le merece a usted este actuar que está teniendo el Poder Judicial, a pesar de que sabemos, y como lo ha dicho también el presidente, hay una independencia de poderes, pero no deja de tener obviamente relevancia en cada uno de ellos? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Creo que han sido reiteradas las reflexiones en los últimos años de la necesidad de empezar a reflexionar o realmente lograr concretar reformas sobre la forma en que se eligen y se reeligen los distintos magistrados y magistradas. Creo que estamos en una nueva coyuntura. Prueba de eso es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene muchísima mayor representación joven. 26 de las y los diputados son compañeras. Entonces creo que hay una renovación, por así decirlo, de algunos espacios. También el presidente más joven o uno de los presidentes más jóvenes. Hay en general un cambio generacional y de perspectiva en los dos poderes de la República, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Este cambio no se ha dado en el Poder Judicial. Y creo que eso, sumado a el señalamiento de que a veces la norma se ha quedado corta o ha sido insuficiente para atender la coyuntura actual, suma y pesa al final. Han sido muchos los analistas y las analistas que han planteado que en algún momento la Corte debería de hoy iba a experimentar una especie de crisis en la que se iba a ver forzada a hacer una renovación, y creo que hemos llegado a ese capítulo donde la ciudadanía no queda conforme con lo que es legal, realmente quiere o espera algo más de quienes somos los representantes en distintos espacios. Creo que eso es lo que al final detona el cambio o esta crisis dentro del Poder Judicial, porque al final y al cabo, si bien es cierto, en la sesión de la semana pasada se tomó una decisión que el marco jurídico la permite, lo cierto es que la ciudadanía reclama un cambio o una acción distinta, y de ahí que vemos un cambio en la dirección en las decisiones el día de ayer. Doña Carolina, se tienen varias ideas, se manejan unas que, bueno, usted hizo una propuesta, el Partido Unidad Social Cristiana ha hecho otra propuesta, el Partido Liberación Nacional también ha pues dado pinceladas de algunas propuestas. ¿Qué es lo que se tiene planeado dentro de lo que es el Poder Legislativo para buscar modificar esa elección de magistrados que parece ser donde radica el principal problema, o por lo menos yo lo veo así, no sé si ustedes lo consideran así? ¿Qué se tiene o qué se ha hablado dentro del Congreso? Y que además es potestad del Poder Legislativo. Exacto, que se vuelve muy político también. En primera instancia hay anuencia de las fracciones al realizar una reflexión ampliada, lo que nosotros conocemos popularmente como un debate reglado. Se iba a realizar el día de ayer, pero vamos a intentar realizarlo el día de hoy, un poco para empezar a plantear aquellas grandes ideas o preocupaciones en el presente, a pesar de que se han manifestado, como te decía anteriormente. Adicionalmente a eso, hay que revisar las reformas, algunas de reglamento, tienen que ver con los procedimientos de la Asamblea Legislativa, como por ejemplo establecer un procedimiento para la comisión de nombramientos ya de manera formal en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Hoy en día eso no existe y se establece, cada comisión de nombramientos define una forma de procedimiento para cada tipo de nombramiento, y eso de alguna manera brinda un poco de inseguridad porque no se conoce de manera previa el procedimiento y por tanto nadie tiene muy claro cuál va a ser el proceso. Sí tengo que reconocer que esta comisión de nombramientos, liderada y presidida por Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional, ha hecho un trabajo muy serio y también ha intentado depurar el procedimiento de manera más transparente y ha acatado algunas de las recomendaciones de un grupo de ciudadanos que han planteado una serie de recomendaciones. Entonces, en primera instancia, el debate reglado. Adicionalmente a eso hay que
recoger o revisar los proyectos de ley que tienen que ver con reforma constitucional o bien con reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para un poco conjuntarlas y analizar cuáles son viables o cuáles hay que mejorarlas. Yo el día de ayer planteé en conjunto con algunos compañeros y compañeras que tienen interés de armar una mesa de diálogo o de articulación donde podamos reflexionar tanto diferentes agrupaciones de la sociedad civil relacionadas con Parlamento Abierto como expertos y expertas en la materia y distintas fracciones que tienen interés en que esto salga adelante. Es decir, una mesa de trabajo donde se puedan conjuntar las distintas iniciativas. Por otro lado, pues ya vemos... Conozco los planteamientos generales de la propuesta de ayer del diputado Rodolfo Peña. La celebro porque es una gran señal de parte de una de las fracciones de nos interesa el tema y además ponemos este texto o este proyecto a discusión. Eso quiere decir que realmente existe anuencia. Yo lo que hice fue un poco recoger el deseo o el correo que había recibido de diferentes magistradas y magistrados de tramitar una reforma específica al artículo 165, que es como la urgencia, y pues por supuesto era lo que correspondía. Existen distintas fracciones que desean apoyar ese proyecto. Hoy estamos intentando recuperar más firmas para poder sumarlas al proyecto, pero lo interesante es que esto le da muchísimo más fuerza a la necesidad de la reforma. Otro tema importante es que la Asamblea Legislativa tiene pendientes varios nombramientos para magistrados y magistradas. De hecho, hasta la fecha o antes del receso teníamos 6, 2 para sala segunda, 2 para sala tercera y 2 para sala constitucional, pero el día de ayer entraron distintas notas que las leeremos hoy en el plenario sobre nuevas vacantes que hay que tramitar en la Comisión de Nombramientos. Doña Carolina, bueno, primero también explicarle un poco a la gente qué es este artículo 165, porque es donde principalmente están coincidiendo tanto, bueno, su propuesta como la de don Rodolfo Peña, como lo que ha dicho Liberación Nacional, que es un poco el tema de no ser juez y parte, ¿verdad? A la hora de lo que son sanciones, tengo entendido, si no usted me corrige. Y entonces también, no sé si ha podido ver tanto las propuestas de los partidos que menciono, con la suya, qué tipo de discrepancias pueden tener o dónde radica tal vez esa diferencia para la hora de elección, y ya vamos a hablar también de lo que es la reelección, si se va a apoyar o no se va a apoyar una reelección de magistrados. Sí, el 165 lo que establece es el tipo de votación y cómo debe ser la sesión. Entonces, un poco la sugerencia de las magistradas y los magistrados es que la sesión sea pública, no necesariamente la votación. Okay. Y adicionalmente a eso, que la votación no sea calificada, sino simple, mitad más uno. Entonces, esa es un poco la sugerencia de ellos. No he podido detallar o revisar las propuestas porque Rodolfo Peña hizo no solo reformas al 165, sino otras adicionales. Las comentó a grandes rasgos. Lo importante es poder empatar las dos y revisarlas. Y desconozco de momento la deliberación, pero ellos sí han manifestado su deseo de también entrar en el grupo de personas que van a reformar o plantear diferentes proyectos de ley. Entonces, es importante que nos alineemos y que lo trabajemos, y como te decía, el 165 lo que establece es el tipo de votación y la forma de la sesión. En el tema de la reelección, doña Carolina, ¿cuál es la posición suya? Ahí ahorita que el de la unidad es como que no haya reelección, por lo menos continua. No sé si usted tiene una posición similar o si simplemente que no se dé una reelección, si va a ser igual cada, no sé, 16 años sería prácticamente, o cuál sería ese norte a tomar. El Partido Acción Ciudadana se ha manifestado con anterioridad respecto a la reelección y en el caso de la diputada doña Emilia Molina manifestaba en la legislatura anterior que era importante la no reelección. Yo creo que es un asunto a valorar. Me parece que
Vamos a ver, la reelección realmente, la manera en la que está establecida hoy en día permite que se den varios periodos y eso es complejo, entonces habría que hacer la valoración de pues, la experiencia, lo que puede aportar una magistrada y un magistrado en 1 o 2 periodos, si es conveniente o no, si más bien hay que reducir la cantidad de años por las cuales se eligen. Yo en realidad me gustaría revisar un poco los planteamientos de la legislatura anterior, los aportes que ha hecho la ciudadanía y también ponerlo en la mesa en conjunto con los distintos proyectos de ley. ¿Por qué? Bueno, yo sé que usted me está diciendo que habría que revisarlo un poco más, pero ¿por qué tal vez decirle no a esa reelección? ¿O son los ejemplos de lo que ha pasado que llevan a tomar esa decisión? Creo que el señalamiento radica en que pareciera que la elección de magistradas y magistrados de alguna manera se da permanente. Es decir, me parece que es el caso de don Jesús Ramírez, que tiene cerca de 40 años de ser magistrado. Eso es lo que existe una inconformidad y la necesidad de la revisión. Esos largos periodos de las magistraturas que no permiten hacer la renovación a la que yo hacía referencia al inicio. Entonces, tal vez podría darse una reelección en un solo periodo para ganar un poco más o recuperar un poco más de la experiencia, pero sí garantizar que no sea tan prolongada la reelección de manera tal que no permita la renovación de liderazgos en esos espacios. Doña Carolina, presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, el tema de lo que es la transparencia y el secretismo, como se ha denominado muchas veces, ¿se verá afectado por esas decisiones que toma el Congreso? No, en realidad el reglamento de la Asamblea Legislativa establece muy claramente cuáles son las votaciones que deben ser secretas, cada vez son menos. Yo comparto la tesis de distintas agrupaciones de que el reglamento de la Asamblea Legislativa tiene que reformarse ahí específicamente donde las votaciones no deberían de ser secretas, las pocas que existen en realidad. Y más bien estamos también trabajando en las distintas reformas al reglamento, porque igual el reglamento tiene 56 años de existir, así en el cómo está, en una coyuntura del bipartidismo, creo que debe reformarse en general, pero lo que apunta específicamente a las sesiones secretas cada vez deberían de ser menores, porque estamos en una coyuntura distinta donde la ciudadanía elige a los representantes con el deseo de que haya mayor transparencia cada vez. Doña Carolina, yo sé que se tiene que ir, nada más muy rápidamente, yo quería preguntarle sobre el mismo tema del cementazo, porque sigue existiendo una afectación que se ve en el país, que se está viendo inclusive fuera del país. No sé qué considera la presidenta del Congreso, si debería existir, no sé, más profundidad, más investigación en lo que es relación políticos y funcionarios con todo lo que ha sido relacionado a este tema. Bueno, recordemos que la vía jurisdiccional continúa con los procesos que se establecieron, quizás son un poco lentos por lo pesado de los casos o están algunos en la vía penal. También recordemos que siempre está la posibilidad de asistir a la Procuraduría de la Ética y llevar nuevos casos o bien revisar los actuales si se cuentan con nuevos elementos como han sido los últimos de los acontecidos en estos últimos días, también existe esa instancia. Entonces yo creo que es un caso que no ha terminado, que realmente ha brindado reflexiones o espacios de cómo debemos reformar tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, el poder judicial. Ha tenido implicaciones en los 3 poderes y hay que entrarle a esas reformas. Creo que la discusión no ha terminado, continúan los diferentes espacios. Perfecto, doña Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso Legislativo, que pues hablaba un poco sobre este tema, todo lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, pero para ampliarlo también tenemos a nuestra directora, Laura Martínez, desde la Asamblea Legislativa, con más de este tema. Buenos días, Laura. Buenos días, David, y escuchando lo que decía la diputada Carolina Hidalgo, la presidenta del Congreso, probablemente muchas de sus propuestas coincidirán o van a ser diferentes, van a diverger de lo que propone también el diputado Rodolfo Peña del Partido Unidad Social Cristiana. Son dos diputados los que están en este momento, han presentado propuestas de cambio importantes en torno a lo que es el proceso que tiene que ver con la elección de los magistrados, la permanencia de los magistrados ejerciendo sus funciones y también a la vez con lo que tiene que ver con las sesiones legislativas. Buenos días, don Rodolfo.
¿En qué consiste, hablemos de en qué consiste estas dos propuestas o esta iniciativa que usted está planteando? Cabe recordar, para quienes nos están siguiendo, que hay dos hechos trascendentales que se dieron ayer y es a raíz de esto que resurgen otra vez en la Asamblea estas propuestas. Y es una que se renuncia, más bien, una que se acoge a la jubilación el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, en el momento que está el transitorio, que le permite jubilarse con mejores condiciones, y también que ayer revocan una medida y sancionan de manera más fuerte a 4 magistrados de la sala de la Corte, más bien 4 magistrados de la Corte, entre ellos los de la sala tercera, debido a que los suspenden por 2 meses, ¿verdad?, sin goce de salario. Anteriormente era solo una amonestación escrita. Esos 2 hechos trascienden y generan muchísimas reacciones ayer. Don Rodolfo Peña, en medio de ese ambiente que se da, ¿qué futuro le ve usted a su iniciativa, a la que está presentando doña Carolina Hidalgo, aquí en la Asamblea Legislativa, y en qué consiste? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, ayer me preguntaba alguien de que si tenía sorpresa por la decisión del señor presidente de la Corte, don Carlos Chinchilla. Yo les dije que no. O sea, me pareció que... ¿Usted lo esperaba? Yo lo esperaba porque me parece que tiene que haber algo de dignidad en los magistrados que se vieron involucrados en este tema. Y me parece que fue, y lo manifesté ayer también, que es una renuncia disfrazada en la jubilación. Y además de eso, lo manifestaba usted, está el tema del transitorio respecto a los temas de las pensiones. Correcto. Y por supuesto que quedará con una pensión de lujo de lo que se ha venido comentando. Yo, de mi criterio personal, me parece que lo que hizo ayer los magistrados de tratar de enderezar lo que ya habían hecho, que fue la sanción. Correcto. Por algo más drástico, me parece que fue enlodar más la situación. No fue elegante, no fue lo más conveniente, no es bien visto por la población. Y además de eso, le voy a comentar algo. O sea, ¿usted le parece que mejor se hubiera quedado entonces la amonestación por escrito? Porque es que el efecto es el mismo. Ajá. O sea, debió haber sido algo más sustantivo, más representativo, de acuerdo a como le dice la norma. Me parece a mí que se debió haber solicitado el levantamiento de inmunidad y la destitución de los magistrados. A mí me parece que ese debió haber sido el camino si querían haberle dado un mensaje a la población de Costa Rica para tratar al menos de iniciar el camino para devolver la credibilidad al costarricense hacia el Poder Judicial. A mí me parece que esa sanción es un saludo a la bandera. Levantarle la inmunidad, pero tendría que haber sido un proceso que hubiera llegado aquí a la Asamblea Legislativa. Claro, absolutamente de acuerdo, pero es algo que hay que hacerlo. Yo tengo la esperanza de que alguien dentro del Poder Judicial, la fiscal, no sé quién, analice bien y si es conveniente, creo que aquí lo estaríamos esperando para analizarlo. Bueno, la fiscala de hecho tiene una acusación de la ANIC, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, es una denuncia penal en torno a la labor de la desestimación que se habría dado por parte de los magistrados de la Sala Tercera. Entonces, usted no sé si tenía conocimiento, pero sí, esa denuncia está ahí planteada. Pero en vista de los hechos, ¿usted cree que entonces la Asamblea Legislativa, antes de entrar con su proyecto, pueda accionar de alguna manera a raíz de lo sucedido ahora en la Corte, a pesar de que ya se sancionó de manera más dura, digamos, sí, ejerció de manera más dura con una suspensión por 2 meses sin goce de salario? A mí me parece que... ¿Podría la Asamblea? Que podría, pero me parece que debió haberlo hecho antes de haber dado ese paso del día de ayer. Me parece que debió haber tomado otras acciones más drásticas porque la norma se lo permite, pero no le veo muchísima esperanza de que tomen ¿aquí en la Asamblea? No, en la Corte. En la Corte, perdón. ¿Y en la Asamblea usted ve el ambiente para ese tipo de acciones? Mire, yo en la Asamblea Legislativa le tengo muchísima fe. Yo soy muy positivo. Y yo veo aquí una representación de diputados jóvenes, hombres y mujeres, que son una gran mayoría, con criterios
muy interesantes, que se apartan muchas veces de línea de partido. Y eso ha sido una de la semilla de la problemática que hoy estamos viendo. Yo creo que hay gente con muchísimo criterio, que aquí no se van a dar elecciones o reelecciones por líneas de partido, sino por criterio. Y yo no veo que haya oposición a estos cambios constitucionales y algo que venga a ayudar a mejorar el funcionamiento de la Corte. Vamos a ver. Bueno, por cierto que la suspensión, para nada más cabe recordar, para los 4 magistrados de la sala, de la Corte, son Doris Arias, Jesús Ramírez, María Elena Gómez y hasta este lunes presidente de la Corte, Carlos Chinchilla. Pero fue esta asamblea, bueno, no esta, usted tiene razón, pero fue la Asamblea Legislativa la que recientemente nombró a don Jesús Ramírez, por ejemplo. Todavía le quedan muchos años. Es decir, ¿cómo entender que de un momento a otro haya ese cambio de señales en los nombramientos, interés en cambiar los nombramientos de los magistrados? Don Rodolfo Peña, diputado. Bueno, yo soy reiterativo. Yo veo en este plenario, en que tenemos 2 meses de haber asumido, cambios sustanciales, gente diferente. De las legislaturas anteriores tendré mis reservas, pero yo voy a hablar de aquí para adelante. Nosotros no estamos motivados por lo que hayan hecho las anteriores, solamente tomamos lo malo para mejorarlo y no repetirlo. Y me parece que vamos a hacer, hay ambiente definitivamente dentro de los diputados, de que, y no solo ambiente, sino conciencia de que urge esos cambios. Además, quiero comentarle de que yo soy representante o soy miembro de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Y muchos de las elecciones hay injerencia de los gobiernos. Nosotros tenemos 20 años de no ser gobierno. Sí hemos tenido diputados, pero tenemos 20 años de no ser gobierno, así es que no tenemos muchísima participación en los magistrados que han sido elegidos. Y usted acaba de decir el caso de Jesús Ramírez. Sí, yo me parece que ese señor... Tiene casi 40 años. Tiene casi 40 años, me parece que va a salir como de 90 años. Y mucho porque la Unidad de Liberación lo apoyaron. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí me parece que esas cosas no se pueden dar. Y eso es algo de lo que me motivó para presentar el proyecto. Ahora sí, hablemos de ese proyecto. Estábamos hablando del caso del magistrado Ramírez, que tiene casi 40 años. ¿En qué consiste? Bueno, mire, el proyecto... inicialmente lo que me motiva es que definitivamente el Poder Judicial no puede estar lleno de cuestionamientos. Ahí inicia y le hacemos una revisión. Consiste en la modificación del artículo 158 de la Constitución, donde los magistrados son elegidos por 8 años. Vamos a bajar el periodo a 5 años, de que la reelección es de manera indefinida. Proponemos que sea por una sola vez. Y además proponemos... ¿Es propicio que se haga reelección? ¿O debería cambiar constantemente? ¿O usted se cree que vale la pena la reelección, aunque sea por otros 5 años más, de magistrados? Bueno, mire, es para no caer en la pérdida de experiencia y conocimiento, pero tenemos un periodo más corto de 5 años para poder evaluar ese magistrado. Y si es tan bueno y si merece ser reelegido, hay 5 años más. 10 años es un periodo de muchísimo tiempo en una institución. Me han consultado y en algún momento cuando socialicé el proyecto me decían de la pérdida de experiencia y muchísimo conocimiento de alguna gente que puede salir después de los 10 años. Es un balance, porque hay otros que no lo van a dar. Y yo le decía, me decían, mira, ahí hay gente muy buena hoy, magistrados intachables. ¿Cómo cuáles, diría usted? ¿Cuáles son intachables? Me han dicho, no quisiera yo entrar en nombres, pero intachables. Bueno, yo digo, bueno, y esos magistrados hoy intachables, en tantísimos años, ¿por qué no han hecho propuestas para modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Por qué no han hecho propuestas a la Asamblea Legislativa para que hayan cambios propiamente que vengan de manera interna? Porque hoy que sucedió algo nefasto para la ciudadanía, presentan el sábado anterior una solicitud 10 magistrados para que se cambie el artículo 165.
algo que ya nosotros lo teníamos en el proyecto, solamente que no se había presentado por la semana que tuvimos de receso. Pero ya lo habíamos socializado, me parece que... Bueno, y quiero decirle que también el Poder Judicial estaba analizando, a raíz de precisamente de la desestimación a favor de los entonces diputados Otto Guevara del Movimiento Libertario y Víctor Morales Zapata, por el supuesto delito de tráfico de influencias en el caso del empresario del cemento chino, hubo todo un remesón en el Poder Judicial, en la Corte, y que generó una serie de propuestas. Alguien podría decirle, don Rodolfo, ya esto lo estábamos analizando. ¿Cree usted que hubieran tenido curso esas propuestas? Mire, es que... De hecho, el presidente de la Corte recibió esas propuestas. Esto está muy lleno de análisis. Ajá. Y proyecciones, y vamos a hacer, y esto es sustantivo, y esto es importante, pero me parece a mí que aquí es de accionar, aquí son accionar, tomar decisiones inmediatas, así lo requiere la institucionalidad de este país. Desde hace muchos años se vienen escuchando, bueno, pero es que nadie le ha puesto la cascabel al gato, nadie. ¿Y ustedes creen que ahora sí va a ser el momento? Bueno, nosotros creemos que teníamos el valor y la autoridad moral para presentar un proyecto y lo hicimos. Tengo la fe en Dios de que haya conciencia en los compañeros diputados de que eso hay que votarlo. No sé cuál va a ser la propuesta de los demás compañeros. Es en dos vertientes, don Rodolfo Peña, diputado de la Unidad. Es en dos vertientes que está surgiendo la propuesta suya. Una, en el tema de la reelección y el periodo, y en la otra vertiente está relacionada con las sesiones y la transmisión, digamos, de las sesiones de Corte Plena, en la que participan los 22 magistrados. Así lo estamos modificando. Nosotros hace 22 días estábamos socializando este proyecto y estábamos haciendo la modificación del artículo 165. Me parece que se filtró a la Corte y por eso hicieron una solicitud a doña Carolina el sábado. Pero eso ya lo teníamos nosotros en nuestro proyecto, donde lo que promovemos es que las sesiones sean públicas, no sean secretas, y además de que sean por mayoría simple, no por mayoría calificada. Que sea por mayoría simple. La votación dentro de la Corte Plena para que haya sanción, porque si no sucede lo que sucedió el miércoles anterior. ¿Eso significarían cuántos votos? La mitad más uno. Estamos hablando de con solo 12 votos, porque son 22 magistrados. Sí, efectivamente. La vez pasada se requerían los 15 votos para que, de hecho, el proyecto del magistrado Román Solís era para, consideraba una falta grave, ¿verdad? Y no se aprobó, digamos, 15 diputados, no tuvieron los votos de los 15 magistrados. Así es, efectivamente, por esa línea vamos, para que no se requiera mayoría calificada, sino sea mayoría simple. Bueno, ahora, ¿por qué deben ser públicas esas sesiones cuando se habla de procesos disciplinarios? Hasta ahora, desde el más sencillo funcionario del Poder Judicial, si es un tema disciplinario, esa sesión es privada, o que sean públicas cuando se trate de asuntos de casos de magistrados. Bueno, es que a mí me parece que en la institucionalidad de este país, toda, incluyendo la Asamblea Legislativa, no debe tener decisiones secretas. Todo que tiene que ser abierto, todo tiene que ser público. Aquí estamos luchando por temas de transparencia, estamos luchando contra la corrupción y no podremos llegar nunca a un buen término si aquí las decisiones no se hacen públicas. La gente se escuda en esos artículos para que no se les califique de una u otra manera, y le voy a dar una muestra. Yo estoy seguro, no le puedo decir nombres, pero yo estoy casi seguro que la nota de los 10 magistrados que le enviaron a doña Carolina para que aplicara la modificación del artículo 165, que fue la que ella presentó y la que tenemos nosotros en el proyecto, ella la presenta a solicitud de los magistrados, pero de los 10 personas que firman la nota, no son los 10 que firmaron para que la sanción fuera más drástica, los que votaron para que la sanción fuera más drástica. Lo que sucede es que yo no quisiera pensar que esos 10 se quieren escudar en esa solicitud, diciendo, sí, nosotros somos los 10 que votamos para que la sanción fuera más drástica. No, ahí no están todos los que firmaron, los que votaron para que la sanción fuera más drástica. Ahí hay otros que fueron de los que protegieron a los magistrados en esas 10 que firmaron. Entonces, uno no quisiera que esas cosas continuaran, y eso indigna.
Diputado Rodolfo Peña, ¿usted cree que también deberían de conocerse los nombres de cómo vota cada magistrado cuando se trata de asuntos disciplinarios o de cualquier otra votación? Absolutamente. ¿Eso está en su proyecto? Eso está en el proyecto, ahí eso está y ahí lo estamos solicitando de que estas votaciones sean abiertas. Como le repito, me parece que dentro de la Asamblea Legislativa también deben de eliminarse las votaciones secretas. Aquí tiene que ser todo abierto. Si es que somos representantes aquí, elegidos por el pueblo, y allá en la institución más representativa de la honestidad y la transparencia de este país, y con muchísimo más razón no deben haber secretismos ante la población. Don Rodolfo Peña, ¿usted cree como legislador que a raíz de al acogerse a la jubilación el presidente de la Corte desde este lunes, igual a raíz de esta sanción, se vayan a generar más solicitudes de acogerse a pensión por parte, es decir, de magistrados? ¿Se pueda producir un efecto en cadena a raíz de esta información que ha trascendido y que ha generado tanta reacción? Mire, yo le voy a contar. ¿Ustedes la van a pedir o...? Hoy yo estoy solicitándole a la Secretaría de la Corte Plena o a quien corresponda ahí que me indique las fechas de vencimiento de los nombramientos de los magistrados. Y le voy a decir por qué, para terminar de responderle su consulta. Le voy a decir por qué. Porque aquí se da la práctica de que los magistrados son reelectos de manera automática al día de su vencimiento. Y a veces hay fracciones que están de acuerdo y no tienen los votos, se retiran, rompen el quórum y quedan los Eso diputados. fue lo que pasó con el caso del magistrado, me parece, Jesús Ramírez, el año pasado. Efectivamente. Entonces, eso lo estamos solicitando en el proyecto nuestro del Partido Unidad Social Cristiana que presentamos el día de ayer. Estamos eliminando esa práctica. Creo que hay unos próximos nombramientos que vienen en estos días, en estos meses, perdón, de reelección. Habrá que analizarlos con lupa. Pero sí le puedo decir claramente, que los magistrados que se vieron involucrados en la Sala Tercera, por lo menos con los votos del Partido Unidad Social Cristiana, no van a contar para una reelección. Y me parece que hay maneras elegantes de salir de los magistrados, como lo hizo el señor presidente. No es la más conveniente, elegante para él, chocante para el pueblo. Y me parece que van a venir próximas pretensiones de jubilación, o para que no vivir la experiencia de la no reelección, o para no vivir una destitución. Yo creo que en los próximos meses tendremos sorpresas de parte de la Corte Plena. Ahora sí, la Asamblea está sumida y concentrada en el tema de la reforma fiscal. Esto que surge, esta información o estas acciones que surgen de parte de la Corte Plena generan otro tema. Ponen, digamos, la reforma fiscal de alguna manera como en un segundo plano, y vemos a los distintos diputados, incluyendo una diputada del Partido de Acción Ciudadana, que es la presidenta del Congreso, haciendo propuestas para reformar la manera de elegir para reformar la permanencia de los magistrados, las sesiones de Corte Plena. ¿Usted cree que este tema toma el primer lugar dentro de la agenda legislativa? ¿Cómo ve usted el proceso que lleva todo esto dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Hay ambiente para hacer cambios, mocionar cambios, mocionar a favor de que se apruebe ya un proyecto en esta dirección? ¿El suyo o el de doña Carolina? ¿O los dos? ¿O si usted está dispuesto a que se haga una simbiosis de ambos? Mire, de aquí para adelante no es importante quién presentó el proyecto. Aquí es importante que se ponga a discusión y que se apruebe de la mejor manera. Yo tengo una excelente relación con doña Carolina. Soy reiterativo, yo no quisiera pensar de que los magistrados se aprovecharon de la buena acción de ella, tratando de decirle nosotros somos los que queremos hacer este cambio, y ella haya dado ese paso, porque ella sabía que esa modificación del artículo 165 ya lo teníamos en el proyecto nuestro, yo ya se lo había comentado. Me parece que sí hay voluntad
Me parece que sí hay voluntad. ¿Y qué significa que haya voluntad? ¿Que hay que modificar? De ponerlo a discusión pronto, estos proyectos. Hay voluntad de ella, hay voluntad del directorio, hay voluntad de los jefes de fracción. No sé si la voluntad será el 100% de todos los diputados, pero sí creo que hay de los jefes de fracción. Pero además le voy a decir, yo sería un comunicador segurísimo de decirles quiénes no tienen la voluntad de dar ese paso. Porque es que hay que... Lo va a denunciar, dice usted. Costa Rica tiene que darse cuenta quiénes no quieren dar esos pasos. Así es que yo creo que sí vamos por buen camino y tengo la fe y la esperanza en Dios de que se dé esas modificaciones para el beneficio de la institucionalidad del país. Don Rodolfo Peña, diputado de la Unidad, muchísimas gracias, porque creo que ya está en línea a don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y también, por supuesto, miembro de la Corte Plena. Don Fernando, sus reacciones sobre lo que está diciendo, lo que han dicho ambos legisladores, tanto Carolina Hidalgo como don Rodolfo Peña, en torno al interés de que se modifique la permanencia, la reelección, las sesiones de Corte Plena, estas intenciones y los comentarios que también hacían cada uno de ellos. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que hay que hacer los cambios que corresponda sin prisa y con pausa, porque el diseño de las estructuras de poder y el equilibrio de poderes tiene que valorarse y analizarse las razones que existieron antes para tener esas normas en la Constitución. Me parece, obviamente, que el tema de la norma que establece la sesión secreta es algo que hay que variar, hay que modificar. Puede haber varias propuestas. Me parece que eso se puede hacer. Lo que pasa es que la reforma constitucional, como corresponde, lleva unos plazos y una pausa correspondiente. A mí lo que me parece es que lo que se puede reformar de inmediato es la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer, sin necesidad de cambiar la norma constitucional, establecer que sea una audiencia oral con la recepción de prueba, con los alegatos de las partes, para que también la ciudadanía y los medios de comunicación se enteren qué es lo que se va a discutir en la deliberación secreta. Y queda, por supuesto, en la Constitución hasta que se modifique que sea una votación secreta, no se puede saber cómo votaron los integrantes. El tema de cuánto dura el mandato de un magistrado, ese es otro tema. Y ese es un tema que no se puede ignorar. La historia del año 49, ¿por qué se establecieron esas reglas? Yo no sé qué tiene que ver la elección de magistrados y su duración con el tema que ahora ha generado una crisis necesaria y una polémica necesaria. Eso no significa que no se pueda discutir, por supuesto que sí, pero hay otro tercer tema que me parece que debiera estar en agenda y en forma urgente. ¿Cómo se elige a los magistrados? Y si esas audiencias, y ese hace por concurso de antecedentes, por méritos, etcétera, y entonces ese es otro tema, quizás más importante que la duración del plazo en la magistratura. Y creo que debe discutirse. No he visto una reacción muy clara sobre ese tema, pero creo que estaría también en la agenda. Don Fernando, ¿por qué cree usted que es más importante cómo se eligen los diputados que cómo se eligen los magistrados que la permanencia de los magistrados en la Corte? Bueno, porque hay un tema que es el tema que se discutió en la Constituyente del 49, con una propuesta de don Rodrigo Facio muy importante, que era que fuera un nombramiento sin plazo, que fuera permanente, que fuera como se hace en Estados Unidos. Ese es un tema significativo porque un juez a plazo, el plazo de un juez determina su independencia. Y por supuesto hay que dividir entre las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales. En la jurisdicción el juez debe tener una permanencia en el cargo
porque eso es lo que le garantiza la independencia. Es un tema discutido, pero hay que valorar lo que se discutió en el 49 y la fórmula que ahí se estableció. Pero recientemente la Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de no reelegir un magistrado y decidieron no reelegirlo de nuevo. Entonces, cuando usted se va a los hechos demuestran que este tema es un tema que requiere una meditación y una reflexión, porque tiene que ver con la independencia del juez. Tiene que ver con la independencia y así se acostumbra en la Corte de los Estados Unidos, está diciendo Fernando Cruz. Interesante, es más importante el tema de la elección, cómo se eligen los magistrados, que la permanencia, porque la permanencia, dice el magistrado Cruz, garantiza la independencia. Bueno, ¿qué dice don Rodolfo Peña, diputado proponente de algunas de las reformas? Dice también, de manera, llama la atención don Fernando Cruz, como es una reforma constitucional, que hay cambios que se pueden ir haciendo por ahora mientras se madura la reforma constitucional. ¿Qué dice don Rodolfo Peña? No, efectivamente, don Fernando tiene razón. Es más importante la elección. Sí, él tiene razón. Y cuando inicié este conversatorio, dije de que efectivamente ahí inicia la problemática de la manera como se elige. Sin embargo, yo a don Fernando no es la primera vez que le escucho ese tema, pero don Fernando Cruz, que lo respeto mucho y le admiro su trabajo, es un magistrado que tiene muchísimos años, y yo quiero saber dónde está la propuesta de él ante el plenario, ante los anteriores plenarios, dónde está ese expertise, ese conocimiento, ese deseo de él y de otros magistrados, donde sugieran cómo se puede mejorar el cambio de elección. Es que normalmente la gente comenta, la gente cuestiona, pero nadie propone, más cuando el efecto puede afectarle a usted directamente. Don Fernando y los otros magistrados han sido electos por esos mismos sistemas erróneos que han pasado, y no se quiere decir de que don Fernando sea un mal magistrado, no quiere decir eso. Me parece que él es un buen magistrado y fue electo bajo ese mismo sistema. Bueno, si él considera de que es diferente y que se puede mejorar, ¿dónde están las propuestas? Si es que no es magistrado de hace 6 meses, tiene muchísimos años, igual que otros. A mí me parece que sí debe haber cambios en la forma. Y no, yo soy miembro de la Comisión de Nombramientos actual. Yo se le puedo asegurar a usted y al pueblo de Costa Rica de que esta comisión actual es una comisión seria, objetiva, y que la dinámica nuestra, aparte que estamos tratando de implementar procedimientos diferentes para la elección, tanto defensores de los habitantes, como acaba de suceder, como magistrados, para que sea por un tema de méritos o de idoneidad, ni por amiguismos, y a veces se eligen magistrados por temas de publicaciones. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántas revistas ha escrito? Y eso no quiere decir de que sea un excelente funcionario. Sí le quiero comentar de que usted puede, acabamos de vivir una experiencia con la propuesta que me toca personalmente terminar el dictamen de la Defensoría de los Habitantes. Ya nos pusieron un recurso de amparo porque hay 3 mujeres. Sucede que yo sí quiero aclararle de que eso también lo vemos en la elección de los magistrados, lo vamos a ver, que lo vamos a hacer por idoneidad. Pero si por idoneidad terminó en que 3 mujeres eran las mejores, pues así lo vamos a hacer igualmente en el tema de los magistrados. Bueno, vamos con la reacción de don Fernando Cruz y sus comentarios también sobre lo que decía el diputado Rodolfo Peña. Bueno, don Rodolfo, yo no tengo tantos años, lo que pasa es que tengo muchos años de estar en el Poder Judicial, tengo 46 años de estar en el Poder Judicial, pero yo tengo 14 años de estar, 14 años de estar en la magistratura. Y debes recordar que yo no fui reelecto por el Parlamento y que eso pues generó un recurso de amparo que por haberse pasado el plazo yo no fui reelecto. De tal forma que soy un magistrado sui generis. Estoy en este cargo ahora por una polémica frente a la Sala Constitucional. Pero en todo caso, ya se hizo un seminario
hace como un mes y medio sobre la forma de elegir a los magistrados y por circunstancias que yo comprendo casi no hubo participación o muy poca participación de los señores diputados porque comprendo que no era el momento para la discusión, pero sí se ha propuesto. Y hay una propuesta que se ha hecho, varias propuestas. Una de ellas es que todos los magistrados de las salas que no son la sala constitucional sean electos con el mismo criterio de la carrera judicial. Y la sala constitucional sí tiene que elegir por el Parlamento conforme a criterios objetivos. Recientemente, hace como 6 meses o 4 meses, en un informe que presentó entre los integrantes don Manuel Ventura Robles, hicieron una serie de observaciones muy críticas sobre el sistema de elección de magistrados que, dicho sea de paso, no obedece a pautas ni a unas reglas objetivas. Por supuesto que hay que plantear reformas, pero yo creo que la reforma más importante debe surgir del propio Parlamento. Establecer reglas objetivas y transparentes para determinar quiénes son los que integran las ternas para eso. Muy interesante lo que dice el magistrado Fernando Cruz. Creo que ya el tiempo estamos al límite, ¿verdad? Ya no podemos seguir con tal vez una reacción muy rápida, don Rodolfo. Ya lo estaba aclarando don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y miembro, por supuesto, de la Corte Plena, diciendo que se tome en cuenta a la hora de elegir a un magistrado o magistrada la carrera judicial, igual que los otros funcionarios, por carrera judicial. ¿Qué piensa usted de ello? Bueno, este es un tema que habrá que analizar porque hay litigantes muy buenos también, ¿verdad? Y no solo con experiencia, carrera judicial, solo jueces son los mejores. Me parece que eso es discriminatorio y creo que se podría caer en la Sala Constitucional. Pues habrá que analizarlo, habrá que valorarlo. También quiero decirle, para aclararle a don Fernando, que yo no le dije que él fue reelecto, yo sé que él fue reelecto de manera diferente. Lo que yo quise decir que fue electo. Y fue una polémica tremenda, sí, ¿verdad? Y que fue eléctico. En la Asamblea Legislativa, cuando no se logró reelegir a esa Fernando práctica de reelección automática por falta de quórum en la fecha de vencimiento, eso es algo que estamos proponiendo de que se elimine, para que eso no vuelva a suceder. Y en el foro que dice don Fernando Cruz... Que dice que casi pocos diputados participaron. Lamentablemente me da muchísimo pesar porque personalmente me levanté a saludarlo, estuve en el foro, fue en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, y ahí fue donde vi yo, y también hice la solicitud, voy a aprovechar la coyuntura de hacerle esa solicitud de la eliminación de carros para magistrados y choferes, porque ahí fue donde vi la fila de carros de todos los magistrados, con todos los choferes acostados dentro de los carros con aires acondicionados. Ese fue un tema que también ha sido medio polémico y esa fue una propuesta mía y que la hice llegar a ellos. Sí, don Fernando, lo saludé, estuve con el magistrado Rivas también y con otros. Ahí, lamentablemente, pues usted no conoce a los diputados, pero yo sí conozco a los magistrados y les tengo mucho respeto y muy buenos días. Bueno, muchas gracias al diputado Rodolfo Peña de la Unidad y también a don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional. Se habla ya también de incluir entonces el tema de cómo elegir a los y las magistradas de nuestro país y ya hay una propuesta en la mesa también por carrera judicial. Aquí decía el diputado que también se tome en cuenta los litigantes, en fin, de la permanencia de los magistrados, si es o no más conveniente la discusión de fondo y también se está hablando de si las sesiones las votaciones deben ser secretas o si las sesiones cuando se trata de asuntos disciplinarios deben ser públicas o privadas. Bien, el tema está en la Asamblea, el tema está dentro del Poder Judicial y nosotros este es nuestro último reporte. Volvemos al estudio principal con más información. Perfecto, Laura Martínez, directora de Costa Rica Noticias, que pues hacía más amplia todavía la entrevista con el diputado